buenas noches a todas las personas que están conectadas. Quisiera iniciar primero dando las gracias por este espacio de la Asociación Colombiana de Neurología en la fecha de conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y dar obviamente, inmensas gracias y agradecimiento a Gustavo Campiño, que ha sido siempre un amigo de la Asociación Colombiana de Neurología y sobre todo de toda esta lucha de los pacientes con enfermedades huérfanas y en este caso con esclerosis múltiple. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Doctor Navas, un gusto. Muchas gracias por la invitación a la asociación. A usted personalmente, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en esta fecha tan importante. Vale, Gustavo, Carlos, por favor, en todo momento. Gracias, Entonces, Carlos. vamos a dar un par de minutos. Es importante que este webinar va a quedar grabado para que lo puedan distribuir, comentar. Yo sé que van a salir muchas cosas acá que posiblemente sean de importante valor para las vivencias de nuestros pacientes con enfermedad desmielinizante. Entonces, en aras, vamos a dar unos hasta las 7:05, ¿le parece, Gustavo? Por Y mí dar. está bien, doctor. Muchas gracias, Vale, perfecto. Carlos. Bueno, entonces, en aras de la puntualidad, nuevamente, muchas gracias. Nos encontramos en este webinar para conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple a través de la Asociación Colombiana de Neurología y la invitación a Gustavo, que siempre ha estado con nosotros en una inmensa colaboración. Quisiera hacer dos partes, Gustavo. La primera, hablar de la situación actual y posteriormente hablar, obviamente, con el grado de incertidumbre de qué nos puede esperar a futuro. En ese orden de ideas, sabiendo que estamos pasando por una situación un poquito compleja, poquito no, bastante compleja, en toda la parte del sistema de salud, nuestros pacientes con enfermedades huérfanas siempre han tenido barreras, tanto para acceder a las citas, a los estudios diagnósticos y a los tratamientos y al seguimiento. Y en este sentido, las barreras se han incrementado generando latencias incrementadas en la atención, en la dispensación de medicamentos, en la incertidumbre de cambios de prestador. Entonces, quisiera ver tu opinión de Gustavo, cómo se encuentra, que yo siento que estamos en cuidado intensivo en nuestra salud, la parte de la salud de estas patologías, de la atención de estas enfermedades huérfanas. ¿Cómo es tu diagnóstico actual de esta situación, Gustavo? De nuevo, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan y se han conectado a este espacio. Quiero iniciar diciendo, por respeto a la audiencia, que mis planteamientos no son de ninguna corriente política, no son de ideología, son de hechos y que pues obviamente tenemos que partir del hecho real, la circunstancia real de que tenemos un gobierno con una dimensión de la política
política pública distinto a lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo y que en virtud de la democracia pues, está gobernando y está ejerciendo pues las dinámicas de sus propias ideologías y eso es respetable, pero pues también esas circunstancias generan modificaciones, cambios, etcétera. Entonces el tema no tiene que ver con pensamientos políticos, ni con corrientes políticas, ni con ideología. Respetando la democracia, la idea es poder entrar en los hechos. Un poco como de historia, Colombia pues desarrolla un modelo de salud a partir de una estructura de ley de naturaleza normal, ordinaria, que es la famosa Ley 100 de 1993, que inicia su aplicación en 1994, derivada de la Constitución Nacional, donde el derecho a la salud era un derecho de naturaleza social, económico y cultural, del tercer rango de constitucionalidad. ¿Esto qué significa? Pues que decidimos cambiar de un modelo de sistema nacional de salud, que era lo que traíamos antes, donde la población afiliada no era más del 20%, era la población obrero, patronal, su cónyuge o pareja solo en el estadio de la gestación, o sea, solo durante el embarazo era beneficiaria del cotizante, del trabajador, y el niño, el recién nacido, hasta el primer año de edad. Esa era la población asegurada en el país. Estaban asegurados a través del Seguro Social. Otros grupos pequeños, generalmente empleados públicos de telecomunicaciones que estuvieron afiliados a la Caja Nacional de Previsión Cajanal, los de Ecopetrol que siempre han tenido un régimen especial, las fuerzas militares, es decir, un grupo muy pequeño de la población colombiana que tenía unas cajas de afiliación o un sistema de afiliación distinto al del Seguro Social. Nosotros dijimos, esto es muy inequitativo, no puede seguir siendo que la población no tenga derecho al acceso a la salud, y a partir entonces de los artículos 49 y 48 de la Constitución Nacional decidimos crear un sistema de salud donde en especial hubiesen dos formas de aseguramiento. La población del régimen contributivo, que seguían siendo los obreros y los patrones, con los aportes obrero-patronales que traíamos en el Seguro Social, que no tenía sino el 20% de población afiliada, quiero hacer énfasis en eso. Y luego creamos la figura de un régimen subsidiado que se nutría con recursos de los tributos, de los impuestos y con un porcentaje de los recursos de los trabajadores y de los empleadores. Obviamente, ese régimen subsidiado tenía la expectativa basada en el desarrollo económico del país, donde cada vez iba a ser menor la población subsidiada y mayor la población contributiva. Esa era, digamos, la filosofía de la sostenibilidad financiera del sistema de salud a partir de la Ley 100. El cálculo era que en el desarrollo económico del país íbamos a tener entre el 70 y el 80% de la población contribuyendo al sistema y alrededor del 20%, 25-30% en el régimen subsidiado, y que ese régimen subsidiado iba a ser, digamos, de alguna manera móvil. O sea, alguien no tenía trabajo hoy, pero en el desarrollo del país iba a conseguir trabajo y pasaba al régimen contributivo. Obviamente eso no sucedió, todos lo sabemos. La población cotizante al sistema o que está en el régimen contributivo es de alrededor del 48% de la totalidad de los afiliados, y el otro 62%, 52%, perdón, está afiliada al régimen subsidiado. Y eso que ese margen, de alguna manera, ha venido equiparándose un régimen con otro. Porque antes la brecha era mucho más amplia, era alrededor del 75% en población subsidiada y alrededor del 35% en el régimen contributivo. ¿Esto qué significa? Significa que la financiación del sistema como tal, no del régimen, sino del sistema como tal, pues tenía que tener un alto componente de presupuesto general de la nación,
para poder generar los subsidios. Pero también para poderle dar sostenibilidad, teníamos una diferencia en el plan de beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Yo traigo todo esto, Carlos, a colación porque se nos está olvidando, digamos, la evolución del sistema, de valorar esa evolución del sistema con el argumento de que pues al sistema se lo han robado, de que aquí todo es malo y entonces hay que empezar desde ceros a construir un nuevo sistema. Entonces, trajimos esa inequidad en los planes de beneficios del régimen subsidiario y el régimen contributivo, en la medida en que las personas afiliadas al régimen subsidiado tenían acceso a un número muy importante, menor que el del régimen contributivo. Es decir, la esclerosis múltiple del paciente que estaba cotizando porque era un trabajador o de su grupo familiar, la pareja o la cónyuge y los hijos menores de 18 años, o hasta los 25, perdón, hasta los 21 inicialmente, si estaban estudiando, que era el grupo de beneficiarios, pues tenían un acceso a tecnologías mucho mejor y mucho mayor que las del régimen subsidiado, como si la condición o el estrato socioeconómico de la población o las enfermedades mejor fueran capaces de diferenciar las condiciones socioeconómicas de la población. Y así estuvimos desde 1994 hasta el año 2012. Y a todo el mundo nos parecía muy normal, pues porque como les estamos regalando el aseguramiento, pues resulta que entonces que cualquier cosa que me regalen, bienvenida. Y así estuvimos todo ese tiempo, casi 20 años. ¿Sí? En esa medida, obviamente esa brecha de inequidad fue generando presión sobre el sistema a través de los mecanismos legales como las acciones de tutela. Entonces la Corte empieza a proteger grupos poblacionales, las personas adultas mayores, las personas indígenas, las personas con enfermedades huérfanas, las personas con enfermedades de alto costo, y empieza a darle protección en el grado de derecho fundamental a la salud, pero a grupos poblacionales específicos. ¿De acuerdo? Un día la Corte, por allá en el año 2008, saca una sentencia muy interesante que parte la historia del sistema en dos, en la sentencia T760 de 2008. Habla de lo divino y lo humano, de los planes de beneficio, de la prescripción por médico particular cuando no hay oportunidad de la cita por médico de la EPS, de los copagos y cuotas moderadas de poblaciones pobres y vulnerables, habla del transporte y el traslado del paciente cuando la prestación del servicio no se da en su lugar de residencia, es decir, múltiples condiciones que venían generando barreras para el acceso a los servicios de salud, pero sobre todo tiene dos elementos básicos esa sentencia T760. La primera, que la Corte dice no más, ya no más grupitos poblacionales con el derecho a la salud protegido, sino todos los habitantes del país, no los ciudadanos, los habitantes del país tienen derecho a la salud como un derecho fundamental. Es la primera vez que en un país de la región de América Latina un derecho de naturaleza social pasa de rango y cambia de rango a un rango superior y se convierte en un derecho fundamental. Todo esto nos parece como que es muy común, pero es que esto pasó hace nada, ¿sí? Hace nada. Entonces, la Corte tiene otro elemento y dice, pero además de que es un derecho fundamental, todos los habitantes del país tienen derecho a acceder a todos los servicios que se requieran, a todos los servicios que se requieran para conservar su integridad física o su vida. Integridad física, físico en lo físico y físico en lo mental, ¿cierto? Todo lo que se requiera. Entonces le dimos un grado de derecho fundamental, pero con un alcance ilimitado para el goce efectivo de ese derecho. Y claro, eso vale plata, porque es que las cosas valen plata. Entonces empieza una tensión entre la financiación del Estado para garantizar el derecho
y los prestadores y aseguradores para decir, es que a mí no me alcanza, yo no puedo prestar todo eso. Y en el gobierno de su momento, el presidente Uribe saca una emergencia sanitaria y dice, el Estado no tiene cómo garantizar la sentencia de la Corte Constitucional. Y en esa emergencia sanitaria, que fue hace nada, 2011, 2012, decía cosas tales como lo que esté por fuera del plan de beneficios, lo que conocemos como no POS, o técnicamente se llama no contenido en la unidad de pago por capitación. Recordemos que capita es cabeza, cuando a mí me cortan la cabeza, me decapitan, ¿cierto? Entonces, la unidad de pago por cabeza, o sea, lo que el Estado le gira a una EPS para poder cubrir el plan de beneficios de esa persona, de esa cabeza, eh, dijeron las EPS, esto no nos va a alcanzar, entonces el Estado saca una emergencia, y en la emergencia había cosas como esta. Cuando los servicios de salud, las tecnologías, no están incluidas en el POS, el usuario lo tiene que pagar. Y si no tiene plata el usuario, entonces tendrá la posibilidad de retirar sus cesantías si trabaja o las tiene ahorradas. Y si no tiene plata en las cesantías, podrá hacer solicitud de anticipos de primas o de vacaciones o de los intereses de las cesantías. ¿Sí? Pero si no tiene plata, ni de primas, ni de vacaciones, ni de cesantías, concurrirán en responsabilidad solidaria su grupo familiar hasta el tercer grado de consanguinidad, abuelos, padres, hijos, nietos, primos, tíos y sobrinos, o hasta el segundo de afinidad, la esposa, pero también los suegros, los cuñados, son los segundos grados de afinidad. Claro, pues eso empezó a generar una movilización. Esa era una de las cosas que decía. Y la otra que decía, que seguramente lo recordarás muy bien, Carlos, que el personal médico que prescribiera servicios que estuvieran por fuera del POS incurriría en una multa entre 10 y 25 salarios mínimos legales mensuales por cada vez que hiciera una fórmula. Eso es a valores de hoy, o más o menos entre 14 millones de pesos a 32 millones de pesos por cada vez. Eso se traduce en autonomía médica, pérdida de la autonomía. ¿Quién va a prescribir para yo pagar 12, 14, 32 millones de pesos cada vez que lo hiciera? Esa contención de la autonomía, pues obviamente limitaba el derecho a la salud. La sociedad civil, las organizaciones como Pacientes Colombia, muchas de las organizaciones de esclerosis múltiple, ALEM, FUNDEM, nos movilizamos en su momento y logramos tumbar todos los decretos de la emergencia social, todos, a excepción de uno, el de los impuestos, ¿sí? El incremento de impuesto al tabaco, al alcohol y a los juegos de azar. ¿Eso a qué dio lugar? Dio lugar a que la Corte dijera, no, no es por emergencia sanitaria, es por vía legislativa que se tiene que tramitar el derecho fundamental a la salud. Y sale la ley 1751 de 2015, que ya eleva el rango de derecho social por vía legislativa, porque ya lo teníamos por vía jurisprudencial, pero por vía legislativa al derecho a la salud. Y ahí entonces aparecen unas condiciones que están asociadas a los lineamientos de la Corte y que solo tiene un artículo, el artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud, que establece las exclusiones, que son 5. Estética suntuaria, que no se preste en el país, que no tenga un registro sanitario, que no tenga evidencia científica o que no, bueno, se me fue una de las 5, pero en conclusión. Pero la Corte en la revisión de la ley dice, sí, esas exclusiones son constitucionales, son válidas, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida o la integridad física de las personas. O sea, volvimos al infinito del derecho y de nuevo, ¿con qué se paga? Eso genera toda una dinámica de un ejercicio muy aburridor que tienen que hacer las EPS, pero que lo tienen que hacer, y es la contención del gasto. Esa contención del gasto que siempre hemos dicho como que es la barrera de acceso, y que lo es, pero que es una barrera de acceso que tiene no solamente la intencionalidad
de que la distribución de los recursos sea, digamos, una distribución o una justicia distributiva, es decir, darle a cada quien lo que cada quien necesita, sino además también ordenar el acceso a los servicios de salud. No es igual que yo llegue a un centro de salud, a una urgencia, con un dolor en una uña del dedo gordo del pie, a que llegue con 3 puñaladas en el pecho. A uno de los dos lo tienen que atender de primero. ¿A quién atendemos de primero? Sí, seguramente todos estaremos de acuerdo que al de las puñaladas en el pecho. ¿Sí? Eso es lo que hacen las empresas. Y a todos nos ha parecido, pues, que eso es muy mal hecho. Y entonces hemos utilizado el mecanismo legal, del cual yo soy un defensor, lo sabes, Carlos, como la acción de tutela. Pero la acción de tutela también nos ha servido de alguna manera para que, de manera irresponsable, como sociedad, tratemos de saltarnos la fila. El acceso a una cita médica con un especialista, si no se da en los primeros 15 días después de la orden o de la autorización, yo voy y pongo una acción de tutela. Y tú conoces bien otros modelos del mundo. En Australia son 24 meses para un ortopedista. En Canadá. Canadá son 18 meses para un médico especialista casi de que cualquier especialidad. Y es tan complejo el tema de las listas de espera que lo ponen en un servidor público para que usted vea que nadie se le está saltando la fila. Lo hacen público. Pero aquí si no es a 15 días no lo tenemos. Entonces, claro, esto generó mucho ruido, muchas tutelas, muchas PQRs, el tema de la insuficiencia económica, etcétera, y sirvió como batalla, o como uno de los lineamientos en la batalla política de las últimas elecciones. Hay que cambiar el modelo de salud. Y con una promesa de valor que nos están diciendo prácticamente un acceso libre, un acceso sin control, sin rigurosidad y sin, digamos, ni siquiera cuantificado el valor real de lo que esto puede llegar a costar. Entonces, en su derecho democrático, el gobierno nacional plantea una reforma del sistema. Una reforma que obviamente generó mucho ruido, muchas dificultades y que generó mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre. Y esa incertidumbre, pues de las EPS, de los pacientes, de las sociedades científicas, de la academia, de las entidades de gremios empresariales como la ANDI, como la NIF, etcétera, tratando de decirle al gobierno, sí se necesita una reforma, en la que creo que coincidimos todos, aquí hay muchas oportunidades de mejora todavía. El sistema ha venido evolucionando de manera satisfactoria. En algunas cosas hay ajustes que hacer, pero no hay que refundar el sistema, no hay que arrancar de cero. Esa situación generó, pues, entonces, eh, digamos, discusiones en el Congreso, ingresa primero por la Comisión Séptima de Cámara, porque el gobierno veía que la comisión tenía mayor viabilidad de que eso transitara conforme a sus criterios, a la forma en que fue presentado el proyecto. Luego entonces se aprueba en Cámara, en la plenaria de la Cámara, y pasa al Senado de la República. En el Senado de la República, en la Comisión Séptima, empiezan a decir, esto no funciona así, esto no va a resolver el problema. Además, ni siquiera nos han dicho a los senadores cuánto es que esto va a costar y sería una irresponsabilidad nosotros aprobar la ley y pues no vamos a hacer eso. Y el Congreso de la República, la Comisión Séptima del Senado, decide archivar el proyecto de ley. Pero todo este ejercicio, para resumir ya al final, que no te deja ni hablar, todo este ejercicio, Carlos, nos lleva a una inestabilidad, a una incertidumbre muy grande. El gobierno entonces, en virtud de su fracaso legislativo, empieza a hacer acciones administrativas de naturaleza administrativa como intervenir las EPS del régimen subsidiado como Sabia Salud en Antioquia, intervenir las EPS del régimen contributivo como Sanitas, como en 9 EPS, como EMSANAR, etcétera, etcétera. En virtud de esas intervenciones,
las EPS empiezan a tener mucho miedo. La intervención significa quitar al representante legal, quitar a la junta directiva y empezar a administrar completamente la entidad. Y obviamente en muchas de ellas hay capitales privados, ¿sí? O sea, socios, accionistas. Y esos accionistas han venido diciendo, oiga, y entonces el gobierno nos quita la empresa, por ponerlo en términos comerciales, y vamos a perder toda esta plata. Y aparecen cosas como las de compensar y dicen, por favor, permítame, yo me retiro voluntariamente. Compensar tiene una situación adicional, y es que compensar es una caja de compensación. Y no solamente tiene el tema de salud, sino que tiene las otras obras sociales o las otras dinámicas sociales, vivienda, recreación, es decir, es una entidad mucho más grande que la partecita de la prestación del servicio. Y si se interviene en la EPS de compensar, pues también se interviene en la caja de compensación. Entonces, esta gente, protegiendo la caja de compensación, dice, déjeme retirar. Con Sura, que es lo más reciente de esta semana, Sura dice, pues nosotros también somos un capital privado, aunque pues no estamos digamos, no somos, no somos suramericana, la empresa grande, entonces tiene una naturaleza independiente, pero pues no podemos seguir perdiendo plata, aquí no vemos luces en el camino, por favor déjenos retirar. ¿Y qué significa que una EPS esté intervenida o que una EPS pida retiro voluntario? Pues que inmediatamente los que siguen en la cadena, que es la red de prestadores, prenden las alarmas. Si estos se van y me deben a mí 30.000, 40.000, 50.000 millones de pesos, ¿quién me los va a pagar? Porque el Estado no me los va a pagar porque estos son contratos entre privados. ¿Sí? El Estado no me los va a pagar. Y empiezan ahí sí a contener, no el gasto, no a regular el acceso, sino a negar los servicios. Porque ¿quién me va a pagar? ¿Sí? Y en ese escenario es en el que encontramos hoy. Ven, Gustavo, 15 minutos de no, no, explicación, no, pero está súper bien, no, y quisiera solamente agregar que cómo, cómo era. Obviamente, ya cuando está un poquito maduro, digamos en la madurez antes de esta intervención, en el sentido general, la mayoría de medicamentos en esclerosis múltiple estaban dentro del PBS, dentro del POS. Habían nuevas tecnologías que accedían relativamente rápido, digo relativamente rápido. Por eso el paciente en Colombia se beneficiaba o se beneficia hasta este momento de terapias que están en el mundo. Digamos, es poco lo que no tenemos, posiblemente una que otra terapia, pero necesariamente con las que estaban, habían obviamente sus bemoles, pero un sistema que aportaba a la mayoría de pacientes en enfermedades minimizantes y que tenía los medicamentos disponibles para su uso en los pacientes de esclerosis múltiple sin obviar las barreras. El gasto médico, el gasto de atención en todo el mundo es una variable que afecta a los sistemas de salud y es la misma preocupación de cuánto se debe invertir el Estado para tener y soportar. Es una discusión que siempre se debe tener como sociedad, hasta qué momento se paga, que al final los que no estamos con enfermedades, no estamos gastando, pero los que gastan y están enfermos es como un seguro. Y en ese orden de ideas, creo que lo que usted explicó, al final se llega siempre con un sistema desfinanciado y finalmente, por sus razones, que no va a entrar a discutir igual que usted, no es de ideología o no, se termina, digamos, en este gobierno no, no aceptando, no dando un soporte económico y al final las EPS se asfixian. ¿Cómo, como tú estás metido en toda esta parte de conocimiento de la lucha de los pacientes con enfermedades huérfanas, cómo sentía que estaba esta situación antes de todo este problema del gobierno? ¿Cómo sentía que era el acceso de los pacientes con esclerosis múltiple comparado con otras patologías?
se veía que a pesar de las barreras en comparación con otros sistemas, cómo lo apreciaba, Gustavo? Estábamos bien, Es- obviamente estábamos mal, pero ¿qué tanto en comparación con otros sistemas? Porque a veces se nos olvida que hay pacientes muy jóvenes que no vivieron el pasado, lo que usted estaba mencionando, y hay pacientes nuevos que hoy se están enfrentando a esta situación y los pacientes que ya venían unos años decían, es que esto no era así, las cosas fluían en un momento dado. Obviamente, pues estoy hablando de que no era en todo sentido a todos los pacientes, pero en general creo que estaba funcionando, con sus bemoles, obviamente. Gustavo, entonces, ¿cómo era su percepción del paciente con múltiple y su acceso? Coincido perfectamente, Carlos. En general, eh, pues había digamos, un ejercicio del acceso a tecnologías. Colombia aún, y tú lo manifestaste al inicio, Colombia aún tiene mucha de la tecnología de punta que tiene Europa, que tiene Canadá, que tiene los Estados Unidos, que tiene Japón, que son potencias y que tienen digamos, unas capacidades financieras para pagar esas tecnologías. eh, Aún las tiene, Colombia las tiene, la gente o los pacientes con esclerosis múltiple pueden acceder a los tratamientos. Obviamente, ahora con el tema de la insuficiencia de los recursos, que el gobierno, por ejemplo, no ha querido reconocer de que la unidad de pago por persona, por capitación, está mal calculada, no es suficiente, que hay un desborde en el gasto, etcétera, y que además las nuevas tecnologías no ingresan de inmediato al plan de beneficios, sino que quedan en una lista que antes conocíamos como no POS, pero que hoy conocemos como presupuestos máximos. Antes, cuando era no POS, recuérdense que se hacía un recobro al FOSIGA. Entonces yo Ujú. prestaba el servicio, tenía la factura del prestador y se la enviaba al FOSIGA. El FOSIGA se demoraba así 90 días, 160 días, etcétera, pero ahí estaba mi factura, ¿sí? Hoy en día yo presto el servicio, hoy, 30 de mayo del 2024. Ese servicio lo paso en facturación al ADRES, inmediatamente lo presto, me pasan la factura y yo lo paso al ADRES, pero el ADRES no me lo paga ni en 90, ni en 160, ni en 260 días, no. El ADRES acumula toda esa facturación del año 2024, revisa y hace una auditoría las variables, porque este me salió más caro si es el mismo producto en Barranquilla con esta EPS, que como me salió más caro o más barato que me salió en Antioquia con la misma EPS o con otra EPS. Entonces hace un análisis de esos costos, de esos gastos de tecnologías por fuera del POS al final del año. Y al final del año le dice a la EPS, para este año próximo, o sea, para el 2025, le voy a reconocer esa tecnología que usted prestó por tanta plata, por tanto valor. O sea, ya va un año de gasto financiero, de costo financiero. Yo puse la plata de mi empresa, de mi EPS, para prestar el servicio. A mí no me lo van a pagar ahí mismo. Pero además de que no lo van a pagar ahí mismo, me van a decir en el diciembre del 2024, eso que usted pagó por 100 pesos, yo no se lo voy a reconocer en 100, sino en 80. O sea, ya perdí 20. Además de todo el costo financiero de no haberme pagado inmediatamente. Y no se lo voy a pagar en este año 2025, sino que se lo empiezo a pagar en el 2026. Son 2 años de retraso y eso es lo que vienen reclamando las EPS, que es que no solamente la UPC está mal calculada, porque el Estado si le gira, completica la plata de la UPC en los tiempos oportunos, pero completica no significa que sea suficiente, ¿sí? Y Colombia, Pero pues una aclaración, Gustavo, para que las personas que están acá no entiendan. El pago por cada colombiano creo que está cerca de ser un un millón millón cuatrocientos en promedio al año, al año. al Y año. hay tecnologías, tenemos por ejemplo
una enfermedad de un cáncer de la sangre, que su medicamento cuesta 700 millones de pesos mensuales. Mensuales, No, ¿sí? en promedio, esclerosis múltiple, hay terapias entre los 2 a 4 a 5 millones mensuales, digamos de 40, 60 millones hasta 120 millones de pesos anuales, para tener esa foto de lo que cuesta, y no estoy hablando netamente de lo que tú dices. Pues, hay terapias de neuromielitis óptica de cerca de 5.000 millones de pesos al año. Ya obviamente no están disponibles en nuestro medio, son Ah, impagables, son sí. impagables. Pero además de que sean impagables, no. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Si yo, si a mí, por mí el Estado le gira la EPS 1.400.000, ¿con qué plata me está pagando los 5, los 6 millones o los 7 millones de pesos de la terapia mensual? El 1.400.000 al año y lo mío vale 5 millones de pesos mensuales, 60 millones de pesos al año. Sí, ¿saben con qué se paga? Bajo la figura de una cosa que se llama el principio de solidaridad. Quien tiene más, paga más para recibir igual. Quien tiene menos, paga menos. Pero además, el que no se enferma, su platica del que no se enferma, ese 1.400.000 del que no se enferma, se va al que necesita los 5 millones mensuales. O sea, yo estoy pagando la salud de alguien más. Es el principio de solidaridad. Y ese principio de solidaridad funciona porque se recoge toda la plata, se hace una bolsa común y se empieza a distribuir de acuerdo a las necesidades de las personas. Si esa bolsa deja de existir, vamos a tener un problema de agotamiento temprano de los recursos. Me explico. Si ya no es 1.400.000 por cada uno de nosotros, sino que es, voy a girarle a un hospital que hoy el planteamiento es que se llaman Centros de Atención Primaria en Salud, los CAPS. Entonces, voy a girarle a los CAPS. Tiene 20.000 personas. Listo, 20.000, que es lo que está planteado, entre 20 y 25.000 es lo que planteaba el proyecto de ley. Por cada CAPS habrán 20 o 25.000 personas afiliadas. Como yo le pasaba a cada una de las personas 1.400.000, ya no se lo voy a pasar a la cabeza de cada uno, sino que se los voy a girar todos al CAPS. Pero resulta que en ese CAPS no hay nadie con esclerosis múltiple, no hay nadie con cáncer, no hay nadie con un trasplante, no hay nadie en diálisis. Y en el CAPS del otro pueblo hay 40 pacientes con esclerosis múltiple. El del 40 pacientes con esclerosis múltiple se va a gastar la bolsa, que ya no es común, sino que es la bolsa del CAPS, en 2 meses o en 3 meses. ¿Qué hacemos con los otros pacientes que van a necesitar atención en salud? ¿Qué era lo que pasaba antes con el famoso, Claro, que era, no sé, era octubre negro o septiembre, el septiembre negro que septiembre, llamaban. peor, que se acaba el recurso y ya no hay más? Espera hasta el año entrante que haya presupuesto. Ese es uno de los grandes riesgos de modificar esa estructura del sistema solidario, donde lo que yo no uso se lo puedo dar a otro paciente, a que un centro reciba todo con los riesgos de opacidad, que a mí no me gusta la palabra corrupción, opacidad, con los riesgos de que esa plática la maneje el alcalde, que la plática la maneje un gerente de un hospital que es de un grupo político, eh, que va a generar muchas mayores dificultades para la atención. Es parte de los riesgos que se le planteó al gobierno en relación a la reforma. ¿Hay alguna experiencia exitosa en países emergentes o países latinoamericanos donde el Estado maneje o tenga niveles muy buenos de administración en salud? Ninguno. Lo más cercano al modelo colombiano es Costa Rica, ¿sí? Y Costa Rica se maneja todo a través de una figura muy parecida a lo que nosotros teníamos del Instituto de los Seguros Sociales, allá se llama la Caja Nacional de Costarricense de Salud, la CNCRC. Ese, esa caja es como una especie de seguro social.
pero tiene el mismo problema. Si se agota la plata en septiembre, hay que esperar presupuesto de la nación, ¿sí? Y tenemos unos agravantes que nos generan mucho miedo. Estamos perdiendo de manera acelerada el empleo en Colombia. Los índices de empleabilidad van bajando mes a mes. Si cada vez vamos a ser más personas subsidiadas y menos contributivas, pues el Estado tendrá que poner más plata de sus propios recursos, de los impuestos. ¿Y los impuestos quién los paga? Las personas, pero las personas que no tienen trabajo, ¿sí? Es un círculo para nada virtuoso, un círculo muy, muy defectuoso que nos va a llevar a una crisis en salud de una naturaleza humanitaria muy severa. Hoy lo vemos. Hoy vemos algunas de las entidades intervenidas, por ejemplo, Sabia Salud. Nomás ahora publiqué un Twitter de unas filas para la entrega de los medicamentos donde la gente tiene que llegar a la 1 de la mañana. Adultos mayores, población pobre y vulnerable, que es el régimen subsidiado, mujeres gestantes, a coger un ficho. Un ficho significa que hay un número específico de personas para atender, 20, 50 o 300, pero la 301 va a tener que volver a madrugar mañana, ¿sí? Gustavo, ya para terminar Para la que llegue a la intervención, ventanilla y le diga, no hay no hay medicamentos. medicamentos. ¿Qué nos espera? Digamos, digamos hoy por hoy, la EPS más grande la tiene ya el gobierno, con toda la intervención, el Claro, gran número de la pacientes superintendencia. la tiene la superintendencia. ¿Qué nos espera, digamos, con un mensaje positivo? Hay que ser positivo, hay que ser estoico, lo que pueda cambiar vale, lo que pueda hacer yo, no puedo cambiar el mundo, pero empiezo a cambiar por mí mismo. ¿Qué, qué cosas podemos esperar? ¿Qué tranquilidad le podemos dar hoy a los pacientes en el sentido de lo que está ahora? No podemos hablar de la incertidumbre que nos puede pasar en un par de meses. Hoy por hoy, ¿qué podemos esperar? ¿Qué derechos pueden tener o cómo pueden los pacientes reclamar ante un servicio? Yo estoy en EPS X y es intervenida y tengo un inconveniente que es como la discusión Igual, todos doctor, los días. el sistema hoy no ha cambiado. ¿Sí? Hay, digamos, situaciones nuevas que generan tensiones que pueden traducirse en barreras para el acceso a los servicios de salud. Pero los mecanismos para resolver las barreras hoy siguen siendo los mismos. El sistema no ha cambiado. Por ejemplo, esclerosis múltiple es una de las condiciones que por ser una enfermedad crónica que requiere control permanente está exento de cuotas de copago, perdón, de cuotas moderadoras. Ese valor del bono que hay que pagar para que me entreguen el medicamento, para la cita médica, etcétera, que oscila entre 4.100 pesos y 37.000 pesos, 34.000 pesos para el servicio. Eso en esclerosis múltiple no existe. El paciente con esclerosis múltiple está exentuado del pago de cuota moderadora. ¿Listo? Eso todavía está, eso todavía existe. El acceso a las tecnologías que no estén explícitamente excluidas, es decir, que el Estado no haya dicho, este acetaminofén, yo ya no lo voy a volver a dar por estas y estas y estas razones. El Estado saca de manera frecuente, relativamente, un listado de tecnologías que son excluidas. Por ejemplo, acaba de sacar el tema de la acetaminofén con codeína de hace 4 meses. Eso técnicamente es digamos, un pacto social. Hay un acuerdo, se llaman a los usuarios, les preguntan si esta tecnología la usan o no, si les tienen beneficios en el desarrollo o en la evolución de la enfermedad, y hacen una evaluación de criterios y dicen, no, nosotros como país no vamos a seguir pagando esto. Lo que no esté excluido, tenemos el mismo derecho, los mismos mecanismos, la acción de tutela no se va a cambiar cualquiera que sea la ley o cualquiera que sea el modelo. La acción de tutela es constitucional. Eso sí, ¿qué cambia en la acción de tutela? Es parte de lo que he planteado yo en mis charlas. Hoy tenemos un agente asegurador
gobernador que se llama la EPS y es el responsable por la gestión del riesgo en salud, por la gestión del paciente en relaciones con la red de prestadores, por la gestión de la sostenibilidad financiera del sistema y por la gestión del riesgo financiero, es decir, que el paciente no tenga que salir a vender su casa o a empeñar una nevera para comprar un medicamento, una tecnología en salud. Eso lo tiene que hacer hoy una sola entidad, la EPS. ¿De acuerdo? ¿A quién entonces yo tengo que demandar a través de las acciones constitucionales, como la acción de tutela, para que me garantice la atención integral a ese único actor, a la EPS? No más. En el modelo de reforma que planteaban, porque la reforma se cayó, en el modelo que planteaban, habían funciones compartidas entre múltiples actores, entre el Centro de Atención Primaria en Salud, entre el Consejo Territorial de Salud, entre el municipio, o sea, el alcalde, entre el gobernador, entre el Consejo Territorial Departamental de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la administradora de recursos económicos del sistema, que es la AGRES, entre la figura de la gestora de salud y vida. ¿A quién le iba yo a poner la tutela? Y se los he dicho, ahora tendríamos que arrancar de cero, a todos, y que el juez fuera depurando realmente quién es el responsable. Toda esta trayectoria de derechos ganados, toda esta progresividad que hemos ganado con las acciones de tutela, pues arrancaríamos de cero, porque no tenemos un responsable, múltiples responsables. Gustavo, sí, hoy hay retraso en el acceso a los servicios. Yo insisto a la CP, a la EPS que me lo otorgue. El siguiente paso sigue siendo, ¿cuál? Superintendencia, Sí, tutela. y puede ser simultáneo, no necesariamente tienen que ser separados. Yo puedo hacer la petición y la queja a la EPS de manera simultánea en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud. Hacerla, eh, la, la queja, ya vamos a entrar a las preguntas. Hacer la queja a la superintendencia a través de la plataforma de PQRs de la superintendencia, pero simultáneamente puedo hacer el mecanismo legal de la acción de tutela. Yo haría una invitación, Carlos, que no podemos dejar de pasar y que lo tenemos que hacer de manera juiciosa en todos los espacios que podamos. El concepto de solidaridad consiste en que yo realmente solicite al sistema de salud lo que mi médico tratante considera. Les voy a contar una experiencia que me dolió de la semana pasada o antepasada. Una señora me llama y me dice, tengo a mi mamá, vive en el tercer piso, es una señora con movilidad reducida, tiene, creo que eran 78 años, y necesito poner una tutela a la EPS por el ascensor, para ponerle un ascensor a mi mamá que la arruinaba. Pues uno dice, está en su derecho, la señora tiene derecho a salir a la calle, así, pues, en silla de ruedas, lo que sea. Pero yo soy de los que les culco la vida al paciente, Carlos. Y cuénteme, ¿con quién más vive la señora? No, vive con un hermano, pero pues el hermano no la puede bajar, carga. Muy bien. ¿Y en el segundo piso quién vive? Ah, no, una familia que no conocemos, lo tenemos alquilado. Cuando me dijo lo tenemos alquilado, dije, el edificio es de ellos. Y en el primer piso, ¿quién vive? Yo, la hija de la señora. ¿Sí? Le digo, este no es más fácil, más solidario, pasar tu mamá para el primer piso y que vos te vas para el tercer piso. O alquilar el tercero y te pasas para el segundo. Porque es que esa es la plática de todos. ¿Y cuántos de nosotros tienen medicamentos guardados en un nochero a punto de vencerse o vencidos? ¿Para qué los reclama? ¿Para qué los reclama si no se los va a tomar? Sea honesto con su médico y dígale, no me los prescriba, que es que yo no me los tomo. ¿Eh? ¿Saben cuánto cuesta, no sé, 50 millones de aspirinas vencidas en un cajón? Eso vale un montón de plata. Ese es el primer elemento. Y ese elemento nos da derecho a exigir
claro, yo soy responsable con el sistema, yo lo que estoy pidiendo es porque lo necesito. Y entonces ahí sí, vámonos a los mecanismos legales. Y hay otro elemento muy importante que lo planteaste ahorita, el tema del gasto de bolsillo. En este país, la gran mayoría de las personas con enfermedades crónicas, crónicas severas, de alto costo y huérfanas, por ley, están exentas de copagos y de cuotas moderadoras. O sea, su servicio de salud es absolutamente gratuito. Paga la afiliación, los del régimen contributivo, pero de resto no tiene que pagar un solo peso de más. En México es el 47%, o sea, por cada 100 pesos que valga una pastilla, el paciente o el usuario tiene que poner 47. Y aquí no ponemos nada. En Eso lo Estados tenemos Unidos, que cuidar. en Estados ¿Sí? Unidos también, muchos de los medicamentos Claro, en de esclerosis Europa, múltiple hay copago. claro. Y hay límites de consumo y de uso. ¿Sí? Hay Y una eso la frase, gente no lo ha valorado. La gente no ha, digamos, concebido esos logros tan grandes del sistema que bajo ninguna circunstancia podemos perder. Entonces, hoy tenemos las mismas condiciones, el sistema no ha cambiado, hay presiones, hay dificultades, hay incertidumbres, pero el derecho se sigue conservando tal y como lo hemos venido desarrollando y como lo conocemos hoy en día. Uno. Dos, pero ese derecho a mí me tiene que hacer tutor también de deberes. Y los deberes es eso, no hacer evasión o ilusión. ¿Cuántos conociste vos? Ya es mucho menos, pero hace 10 años llegaban a los puestos de atención del CISBEN en carros de último modelo, con unas cadenas de oro de este tamaño. ¿Sí? Hoy ya ¿no? es menos tales, pero vamos a volver a eso, Sí, vamos a volver a eso. hace 20 años no cotizaban y tenía algo y se afiliaban al Seguro Social de un día para Por una supuesto. atención. Responsabilidad de aporte, responsabilidad de consumos adecuados y de consumos pertinentes con criterios médicos, responsabilidad del uso de las tecnologías, responsabilidad, autocuidado, la responsabilidad, porque todos los países del mundo tienen problemas de suficiencia en los sistemas de salud, pero claro que la tienen más grave quienes no hacen un uso adecuado del sistema. Sí, hay una frase es que éramos felices y no lo sabíamos. Sí, sí. Tenemos Vamos a preguntas. ver. Sí, Dale. las preguntas. Una situación, ¿qué tan pensionable es la esclerosis múltiple? Yo quisiera dar una, en muchos países el simple diagnóstico es de pensión, pero obviamente eso es pro y contras. Un paciente en hoy por hoy, una etapa muy temprana, plenamente productivo, ser pensionado con una situación tan baja, pues también es complicado. Pero acá en nuestro país, pues Gustavo, estas enfermedades huérfanas, ¿qué tal es lo de la No es pensión? porque sean huérfanas, Carlos, es por No, no, digo ley. en el sentido, ¿cómo está la situación? Pero sí, sí, No hay oye, una pero diferencia como... básico porque muchas personas creen que por tener una enfermedad definida de las huérfanas ya le da lugar a la pensión. Ujú. Inclusive teniendo condiciones de salud donde el deterioro físico es progresivo, es complejo, etcétera, no en todos los estadios de la condición de salud da lugar a la pensión. La pensión en Colombia, por invalidez, que es lo que me están preguntando, o que lo que nos están preguntando, tiene dos elementos o dos criterios para poder acceder a ella. El primero de ellos es tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Seguramente en esclerosis múltiple es muy frecuente, seguramente, ¿cierto? Y que hay otras comorbilidades con la esclerosis múltiple que suman, ¿sí? Entonces, digamos, una persona que tiene, no sé, una osteoartritis con esclerosis múltiple, estoy especulando, no sé si eso sea posible, pues tiene dos enfermedades incapacitantes que ya no será el 50, sino que será el 70% de invalidez. Pero el requisito inicial es pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Es el primero. Y el segundo, la pensión no es un derecho de naturaleza ni universal ni fundamental. ¿Y esto qué significa?
Esto significa que al avión se monta el que compre el tiquete. O sea, se pensiona el que aporte a pensión. Si usted no ha aportado a pensión, obviamente no va a tener derecho a pensión. ¿Cómo se aporta a pensión? Pues se aporta a pensión de dos maneras. En el régimen contributivo, es decir, obreros y patrones hacen unos aportes conjuntos y se va al fondo de pensiones. Y hay otra figura que es la figura del subsidio del Estado para unos grupos poblacionales que les permiten aportar de manera concurrente con el Estado aporta dos terceras partes y el ciudadano aporta una tercera parte para acceder a un fondo de pensiones, hoy lo conocemos como los BEPS, los bonos especiales de pensión o no sé qué, los famosos BEPS, del cual también hay una reforma ahora transitando en el Congreso con unas expectativas muy complejas, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, conclusión, es pensionable, pero tiene que cumplir los dos criterios. El tema de aportes, de comprar el tiquete para poder montarme al avión de la pensión, también establece que una vez se determina la pérdida de capacidad laboral, o sea, la fecha en que se estructura la invalidez, el medicina ocupacional, el Fondo de Pensiones dice, Gustavo Campillo es inválido a partir del 30 de mayo de 2005, que fue cuando se calificó, cuando fue la historia clínica determinó que sucedió el evento invalidante. Yo, del 30 de mayo de 2024 hacia atrás, en los últimos 3 años, debí haber cotizado al menos 50 semanas. Recordemos que 50 semanas son un año. Entonces yo pude haber cotizado 20 semanas en el 2023, 10 semanas en el 2022 y otras 20 semanas en el 2021. En esos 3 años tengo 50 semanas. Tengo que tener 50 semanas en esos 3 años. Si es población menor de 26 años, solo necesita 26 semanas en los últimos 3 años. Criterios: cotizar, pérdida de capacidad y 50 semanas en los últimos 3 años o 26 si es menor de 26 años. Gustavo, muchas gracias. Y ya, ya una para despedirnos. Esto va a quedar grabado y va a ser distribuido en el canal de YouTube de la ACN en 8 días. Actualmente estamos en Barranquilla, en el Congreso Nacional de Neurología. ¿Y por qué queda grabado, Gustavo? A veces yo veo todos los webinars que hice en la pandemia y en algunos uno como que acertaba, en otros estábamos totalmente desfasados de lo que iba a No, pasar. además, esa es parte de la educación. Aquí no estamos pontificando, estamos hablando de los hechos. No, sí, es porque queda grabado para la prosperidad. Yo diría, Gustavo, ¿qué piensa que puede pasar en las siguientes, no sé, Yo creo en Colombia, años? Carlos. Yo creo en En el Colombia. A mí sentido de me salud, ¿sí? preguntan, yo soy de la Asociación de Usuarios de Sura, soy el asesor de la Asociación de Usuarios. Y obviamente en estos días hemos estado con el teléfono desbordado. Eso genera mucho miedo, no solo en el paciente, a la final, al que menos miedo le da es el paciente. Si el paciente siempre le duele, no, eso no vale la pena. Pero mira que está sangrando, no, tranquilo, eso se me quita. La familia del paciente sufre unos niveles de angustia y de ansiedad que de verdad son muy, muy, muy importantes. Me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Nos trasladamos? No, serenidad, serenidad. Todavía estamos en la EPS, todavía la EPS no tiene una respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, todavía no hay una claridad si le van a aprobar el plan de retiro o si le van a decir sí, pero ajustelo o no, no lo ajuste porque no lo vamos a aprobar. Serenidad. Si todos salimos en desbandada a pasarnos a otra EPS, pues lo que estamos haciendo es trasladando el mismo problema, pero para otra EPS. Tal vez hasta peor, más complejo. Vamos a tener que volver a arrancar de cero la cita por médico general, que me va a mandar donde un internista, que me va a mandar donde un especialista y en 3, 4, 5 meses estaré retomando mi tratamiento. No, no, serenidad.
Y de nuevo, tengo mucha esperanza. Yo creo mucho en este país, no en las ideologías, pues no, en la ciudadanía. Creo que la ciudadanía está entendiendo los riesgos, está movilizándose, no solamente físicamente, sino también en las redes sociales, cuestionando, preguntando, eh, rechazando, aprobando, porque pues, todos somos distintos. Qué pena con mi perro aquí al lado. Tranquilo. Eh, eh, listo, todos somos, digamos, hay una movilización social que seguramente podrá ser mucho más masiva y es una invitación para que la gente esté enterada, esté de alguna manera apropiándose de este proceso. Pero además No, creo firmemente, Carlos, en la Corte Constitucional. sí, desafortunadamente con el tiempo van cambiando, van saliendo y entrando. Sí, pero los Bueno, esta es una principios discusión política. constitucionales. Gustavo, porque esto queda grabado, me gustaría, ¿cómo las personas pueden seguirte en las redes? Porque sé que publicas muchas cosas, estás muy actualizado con la parte de salud y los derechos de los pacientes, que para nosotros es importante tener información de buena mano, porque pues digamos que como médicos sí nos interesa, pero no podemos estar al tanto de todas las partes política, administrativa, Sí, sí, sí. que sale y los pacientes también. ¿Cómo son tus redes o cómo te Ok, buscan? las institucionales tenemos Facebook, Instagram. Pues yo no quise meter nunca en X, la fundación, porque X es una candela y entonces no. Tenemos nuestro Instagram que se llama Raza, Fundación Raza, arroba Fundación Raza, igual se llama el Facebook. Y en mis redes personales, Gustavo Campillo, arroba Gustavo Campillo. Ahí sí estoy en X, estoy en Facebook, estoy en Instagram y hasta en TikTok estoy ya, porque hay que estar Ahí en sí todo. le dan palo. Sí, y bueno, a través de eso nuestros contactos pues, son por eh, digamos, el correo electrónico que es Fundación Raza Antioquia, doble A, Raza Antioquia, arroba gmail.com y por ahí también todas las inquietudes que podamos ayudar a resolver. Bueno, Naras, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, que participaron. ah, y bueno, la idea es que puedan difundir esta información a sus amigos, amistades, pacientes que tengan. Ya en 8 días queda en YouTube para que puedan, digamos, revisar esta información que nos dio Gustavo y también en las redes. A la ACN, muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Les deseo una linda noche y hay que ser muy estoico, lo que dice Gustavo. Creer en el país, hacer lo que nos corresponde. A veces el pensamiento es lo que más nos afecta, como tomamos las cosas. Salir positivos porque esto también es importante para mantener y manejar las enfermedades que estamos teniendo. Una actitud positiva siempre es muy importante. Bueno, y una linda noche a todos.